Hola mi amigo querido, en el estudio de esta semana veremos que adorar a Dios es mucho más que seguir simplemente un ritual, un ceremonial o mucho más que solo ir a la iglesia una vez por semana y cantar con emoción o estudiar la palabra de Dios. El profeta Isaías, hablando del verdadero ayuno, que es una forma de adoración, dice en Isaías 58, 6 y 7 lo siguiente: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Sabes, mi amigo, para los judíos el ayuno significaba hacer algo para agradar a Dios, y lo hacían muchas veces, frecuentemente. Sin embargo, no se preocupaban con atender a la gente que era menos privilegiada. Dios no está contra el ayuno. Aquí Isaías no está diciendo que el cristiano no deba ayunar. Lo que dice es que el ayuno, como un simple ritual, como una forma de piedad, si no va acompañado de obras en favor de los necesitados, es un ritual vacío, no tiene mucho sentido para él. Para entender mejor este asunto debemos volver a los 10 mandamientos. Mira, los 2 primeros mandamientos declaran que Dios espera que sus hijos le adoren solo a Él y que no se hagan ídolos para ir en pos de ellos. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel es triste, porque en el mismo Sinaí, donde Dios le entregara los 10 mandamientos, ellos ya se hicieron un becerro de oro para adorarlo. Sabes, Israel era un pueblo de dura cerviz. Se le hablaba, pero parece que no entendía. Corría atrás de dioses extraños, y lógico, el resultado era que el carácter de Dios andaba desfigurado completamente en los miembros de su pueblo. Ellos habían dejado de reflejar el amor y la misericordia propias de la naturaleza divina. Ellos se volvieron egoístas, buscaban solo lo que les convenía, sin importarse con los demás. Asimismo, el sábado, cuando llegaba el día sábado, aquel pueblo se reunía para adorar a Dios. Se esforzaba para cumplir el ceremonial del santuario. Su liturgia era solemne, pero sus acciones eran propias de los pequeños dioses a los cuales servían. El salmista David, en cierta ocasión, advirtió a su pueblo en el Salmo 115, versículos 3 al 8, lo siguiente: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es interesante este salmo. Voy a tratar de sacar la idea principal. La expresión que quiero destacar es: semejante a ellos son los que los hacen, o sea, los que hacen los ídolos. Se parecen a sus propios ídolos. Tú sabes que la tendencia humana es asemejarse a aquello que se adora. Hay un gran artista, si tú lo adoras humanamente, quieres ser semejante al artista, a un futbolista, a un deportista, cualquier cosa. Por lo tanto, en aquellos días era natural que la preocupación por los otros, por los más pobres, menos privilegiados, la preocupación por la justicia, en fin, disminuyera cada vez que el pueblo de Dios dejaba de adorar a un Dios de justicia para adorar a los dioses falsos que las naciones circundantes tenían. Dioses pequeños que a menudo se caracterizaban por estar relacionados con la guerra o con la fertilidad. Entonces el afán del pueblo que adoraba ese tipo de Dios, pues era ese afán. Y si el pueblo de Dios se contagiaba de esa manera de adorar, igual quería ser igual a esos pequeños dioses de las naciones vecinas. Al elegir a otros dioses, el pueblo cambiaba su actitud en muchas cosas, incluyendo la forma en que trataba a las otras personas. Si hubiera sido fiel al Señor, el pueblo de Israel habría compartido su preocupación por los necesitados que lo rodeaban. Pero ese no era el caso de Israel. ¿Y el nuestro?
¿Adoramos a qué o a quién? Recuerda, siempre somos semejantes a aquello en lo que enfocamos nuestra atención. Si tú adoras cosas materiales, pues tu atención va a estar fijada en cosas materiales. Pero si adoras a un Dios de amor, a un Dios que entregó a su propio Hijo en favor de una humanidad perdida, entonces tú vas a reflejar esa misericordia, ese amor, esa preocupación por personas que sufren más que tú. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos las razones para adorar. Son muchas. Él nos creó, Él nos redimió, Él nos sostiene cada día. A veces no nos damos cuenta y ni siquiera percibimos cómo la mano poderosa de Dios nos protege a cada instante. Pero leamos Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19. Voy a ir comentando la lectura del texto. Porque Jehová vuestro Dios, dice, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios de dioses. Quiere decir, nada se puede comparar al poder, a la grandiosidad, a la soberanía de Dios. Dios es absoluto, no es un Dios relativo, es absoluto. No hay nada que se pueda comparar a Él. El texto sigue diciendo, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. ¿Qué cosa es acepción de personas? No hace diferencia de raza, no hace diferencia de sexo, el hombre y la mujer valen tanto para Él, porque Él es el Padre, hombre y mujer son sus hijos. No hace excepción de raza porque Él creó todas las razas. En Adán y Eva estaban todas las razas del mundo. No hay diferencia de clase social, de cultura, que alguien estudió más, otro estudió menos. Todos valemos igual para Dios. No hay acepción de personas para Él. Sigue diciendo el texto, ni toma cohecho. ¿Qué es cohecho? Te presto dinero para después extorsionarte. Aprovecho que tú estás en necesidad, te doy un poco de dinero para después quedarme con tu casa. Eso no haría Dios. Dios es grande, todopoderoso. Ahora, si nosotros queremos ser semejantes a aquel a quien adoramos, entonces pues no podríamos actuar como las personas a veces actúan, prestando dinero para aprovecharse la debilidad del hermano. El cristiano no podría hacer eso nunca. Continúa diciendo, ese Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Que ama al extranjero dándole pan y vestido. Interesante, porque a veces por las circunstancias de la vida, y voy a hablar aquí de este continente latinoamericano en que nos encontramos. Hay un país que vive un momento difícil y es Venezuela. Mucha gente sincera, linda, ha emigrado de ahí para otros países. ¿Por qué? Buscan mejores condiciones de vida. Y muchas veces, claro, entre las personas que salen del país, pues no todas son buenas. Hay uno, dos malos. Y por causa de ellos se echa la culpa a todo el mundo. A gente buena, gente linda, gente honesta, que no tiene nada que ver con el mal que un individuo hizo por ahí. Entonces comenzamos a hablar así, no, pero ¿por qué invaden nuestra tierra? ¿Por qué vienen a nuestro país? Bueno, si eres un cristiano que ama a Dios y tú tienes un Dios poderoso, es un Dios que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, ¿qué dice el texto? Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Oh querido, nosotros, esta tierra no es nuestra, somos extranjeros en esta tierra. Si Dios nos amó, si Dios nos ama, ¿por qué no amar también a las otras personas? Vamos a la tercera parte de este estudio. Comentaremos aquí acerca de los opresores religiosos. Puede parecer contradictoria la expresión opresores religiosos, pero no lo es. Sería contradictorio decir opresores espirituales. Eso sí, no cabría. Porque una persona espiritual, esa sí no puede dar cabida en su experiencia a la opresión. Pero la religiosidad no siempre es espiritualidad. En nombre de la religión, a lo largo de la historia se han cometido las peores atrocidades. Necesitamos ser personas espirituales, no simplemente religiosas. Y una persona espiritual es la que anda en el Espíritu, la que se deja guiar por el Espíritu. ¿Y cómo habla el Espíritu al corazón de la persona? A través de su palabra. Israel era
un pueblo religioso, pero no era espiritual. Por eso Amós se levanta y dice en Amós 8, 4 al 6, lo siguiente: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. Y mira que Amós no está hablando para el mundo que no conoce a Dios, está hablando para el pueblo de Israel. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio? Aquí están maquinando los males que van a hacer. ¿Qué males? Van a achicar la medida. En vez de vender 1 kilo, van a vender 850 gramos, pero van a cobrar como si fuera 1 kilo. Van a subir el precio de las cosas. Van a vender algo que no es legítimo como si lo fuera. Dice, estás pensando, ¿cuándo falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos? ¿Y cuándo venderemos los desechos del trigo? Voy a volver a leer el texto. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Mira, este es un pueblo religioso. Este pueblo sigue el ritual que se espera del pueblo de Dios, y sin embargo en su corazón, en el fondo del corazón, solo están pensando aprovecharse de los otros. Es que la naturaleza humana es así, querido. Por eso no basta ser religioso, no basta ser miembro de una iglesia. Hay que pedirle todos los días: Señor, transforma mi carácter, mi manera de ser. No quiero parecer honesto, quiero ser honesto. No quiero dar la impresión, no quiero tener pintura bonita por fuera, quiero ser auténtico y verdadero por dentro. El cristiano no tiene que estar preocupado en agradar solamente a los seres humanos, sino saber que en todo momento está siendo observado por Dios, y es a Él a quien un día va a darle cuenta de sus hechos. Dios está buscando un pueblo que viva lo que enseña, que viva lo que predique. Y no es fácil, porque hablar de honestidad es fácil, pero vivir la honestidad ya no es fácil. Pero Dios quiere un pueblo así, que refleje su carácter al mundo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí hablaremos de una extraña forma de adorar. Te hago una pregunta: ¿cuánto vale tu adoración? Si solo te preocupas con los detalles formales de la religión exterior, pero no le prestas atención a lo que realmente vale. ¿Cuánto vale ese tipo de adoración? Dios nunca aceptó la religión formal porque es una forma de hipocresía. Percibe lo que dice Isaías 58, 1 al 4. Voy a comentar la lectura. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Esto es interesante, anuncia a mi pueblo, al pueblo de Dios, su rebelión. Pero ese pueblo está cantando en la iglesia el sábado. Oh, cómo adora, cómo cumple el ritual del santuario. Es el pueblo de Dios y sin embargo es un pueblo rebelde. Y ahora viene Dios y le dice a Isaías: clama voz en cuello, anuncia a mi pueblo su rebelión. Anuncia a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué pecado? Entonces viene a seguir en el texto, sigo leyendo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Ah, qué interesante. El pueblo ora a Dios, en fin, cumple con todo lo que un cristiano debe cumplir aparentemente. Busca a Dios cada día, quiere saber los caminos de Dios. Y mira lo que dice a seguir. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Quiere decir, ¿de qué sirve que el sábado estés cantando, adorando, ayunando, haciendo vigilia en la iglesia si durante la semana has dejado de pagar a tu trabajador? Y no porque no tienes dinero, sino porque a veces, no sé por qué, la naturaleza humana, oye, parece que no pagándole al trabajador lo tienes en la mano, haciéndolo sufrir, puedes controlarlo. Esto no cabe en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios no puede haber gente así. Ahora, yo no tengo que estar mirando al pueblo de Israel, ni tengo que estar mirando a los otros, tengo que mirarme a mí mismo. ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Cómo me relaciono en la vida diaria? Llegamos al fin de este estudio.
Hablaremos aquí de la misericordia y de la fidelidad. Leamos Marcos, capítulo 12, 38 al 40. Mira, que hasta aquí, en los 4 puntos anteriores, hemos hablado de la gente del Antiguo Testamento. Ahora, las palabras que están aquí en Marcos 12, 38 al 40 son palabras de Jesucristo. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Voy a leer el texto comentando. Y les decía en su doctrina, ¿qué es la doctrina? La enseñanza. Jesús vino a enseñarnos, a aconsejarnos, a mostrarnos el camino. Y Jesús les decía en su doctrina, ¿a quién? A sus discípulos, a los que les oían. Entre los que le oían también pues estaban los fariseos, los judíos, los seduceos, en fin. ¿Y qué les decía? ¿Qué les enseñaba en su doctrina? Guardaos de los escribas. Quiere decir, cuidado con esta gente. ¿Con quién? Con los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los encargados de la interpretación de la ley. Oye, si alguien conocía la ley, eran los escribas. Y dice, ellos gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Oh, gente religiosa, pues religiosa. Pero mira lo que dice a seguir. Que devoran las casas de las viudas. ¿Qué cosa esto es devorar las casas de las viudas? A las viudas ancianas les aconsejaban que vendieran las casas, dieran ese dinero para la iglesia y después ellos se aprovechaban del mal uso de ese dinero. Evidentemente esto tiene que ver con líderes de iglesia. A todo nivel debemos ser sabios en el uso del dinero del Señor, porque el dinero que llega a las arcas del Señor es dinero trabajado con sudor, con sacrificio. Una hermana que se levanta a las 4, a las 5 de la mañana para lavar el piso en el frío invierno de cualquier país y después el sábado con qué fe, con qué devoción, con qué confianza entrega $10, 10 pesos, 10 soles, 10 reales de diezmo. Y el que administra ese dinero tiene que saber que está usando un dinero sagrado. Esto se aplica a todos nosotros. Quiere decir que yo puedo ser injusto también en la manera como estoy usando el dinero. Tengo que revisar mis actitudes. Vamos a continuar leyendo. Esta gente dice, los que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ah, interesante. Son injustos, usan mal el dinero que han dicho a las viudas que vendan sus casas y den para la iglesia. Hacen todo esto mal, pero como pretexto para disimular, hacen largas oraciones para parecer piadosos, para parecer gente interesante, linda, maravillosa. Pero el texto termina diciendo, estos recibirán mayor condenación. La pregunta es, ¿por qué mayor condenación? El problema es la hipocresía. Fingen una cosa, aparentan una cosa, muestran otra cosa, pero viven algo completamente diferente. A Jesucristo nunca le gustó la hipocresía. Un día dijo que el hipócrita es como un sepulcro blanqueado. ¿Por qué sepulcro blanqueado? Por fuera, mármol, lápida blanca, linda, bonita. Y por dentro hueso, podrido, carne podrida, mal olor. Esto es hipocresía. Por fuera bonito, por dentro sucio. Estos recibirán mayor condenación. Nuestra oración esta semana tiene que ser, Dios, ayúdame a ser coherente. Dame un corazón capaz de preocuparme con atender las necesidades de las personas que sufren, de mirar un poco el dolor, de extender la mano, de ayudar a esas personas. Porque esas personas son tus hijos. Y si yo también soy tu hijo, ellos son mis hermanos. Y yo debo hacer algo para aliviar su dolor. Que Dios nos bendiga, queridos. Un abrazo.